Buenos días, queridos hermanos. Qué bendición poderlos ver en esta mañana. Quisiera saber cuántos de ustedes están y disfrutan del gozo de Dios. El gozo no es lo mismo que felicidad o alegría. El gozo es algo sobrenatural. Es decir, en medio de circunstancias difíciles, tú tienes alegría, tú tienes gozo, ¿no? Y es a eso al que el Señor nos ha llamado, porque el reino de Dios es justicia, es gozo y es paz. Y el Señor nos ha llamado a disfrutar de aquello. Y yo quisiera, en este momento vamos a ver unas imágenes. Mire, identifiquen ahí esos guapos que están ahí. ¿Dónde está su esposo? A ver, lo identifica. Mira eso, ¿ves? Están felices porque están sin sus esposas. O sea, ellos se fueron de vacaciones, hermano. Yo digo, ¿no? Es que el encuentro para ellos empezó desde que se subieron al bus y ya no estaban las esposas. ¿Sí o no? Ese es el primer descanso porque, hermana, a veces somos intensas. Pero desde ahí comenzó el Señor a ministrar sus vidas. Sí, dale. Veamos, ¿qué están haciendo? Mira eso. Gloria a Dios. Amén. Sacerdotes. ¿Qué estás viendo ahí? Sacerdotes. No vendrán los mismos hombres, hermanas, porque el Señor está restaurando, el Señor está sanando, el Señor está levantando. Ahí están sus esposos. Vamos a orar por lo que el Señor está haciendo y seguirá haciendo en la vida de sus esposos. Padre, en esta mañana te agradecemos, te damos la gloria, te damos la honra por lo que tú estás levantando en esta casa, Señor. Sacerdotes, hombres del carácter de Cristo, hombres que no le temen decirte, aquí estoy, envíame donde quiera que tú vayas, hombres que se levantan en la madrugada a orar, a cubrir a su familia por medio de la oración, sacerdotes que ministran delante de ti la vida de sus hijos, de sus esposas. Padre, esta obra que tú estás empezando sabemos que será terminada conforme a tu propósito. Bendito seas. Y oramos por aquellos hombres que no pudieron ir a ese retiro, pero que irán en el próximo retiro. Hogares sacerdotales. La Iglesia La Roca levanta hogares sacerdotales para que este país sea transformado por el poder de Jesucristo en la vida de esos hombres. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, amén y amén. Hermanos, este es un día y todos los domingos y todos los días de la vida de un cristiano son días de gozo, son días de desafío, son días de libertad, hermanos, porque aquel que tenga a Cristo en su corazón tiene una vida plena, hermanos. Aún en circunstancias difíciles, nosotros podemos disfrutar de una vida plena, porque sabemos que no estamos solos, porque el Señor ha prometido estar con nosotros hasta que Él venga. Hermanos, lo tenemos todo, porque tenemos a Cristo en nuestras vidas, porque nos entregó al Espíritu Santo para no estar solos. Hermanos, usted es un vencedor, usted es un victorioso. ¿Cuántos lo creen? Usted es uno que ha vencido, está venciendo, porque usted no está solo. Tiene al poderoso, al gigante, al Espíritu Santo de Dios. Y ese mora en ti, y ese es el que nos hace vencer. La semana pasada nuestro pastor nos enseñaba de la importancia de permanecer en la brecha. Él hablaba de aquellos héroes que se levantan y permanecen en aquellos espacios que pueden separar tu vida espiritual de la presencia de Dios. Y él hablaba de permanecer ahí donde están aquellas grietas, esas fisuras que pueden estar en nuestras vidas, hermanos, y que si las dejamos desapercibidas, estas pueden hacer que nuestra vida espiritual colapse. ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado? Momento de mucha bendición. El pastor nos desafiaba a ser gente que ora, que intercede, que seamos capaces, hermanos, de transformar lo que está pasando en nuestra ciudad, en nuestro país, porque para eso el Señor nos ha llamado, a ser una iglesia que ora, pero que no ora en vanas repeticiones, sino que clama, que intercede. Dice la palabra de Dios que la oración eficaz del justo puede mucho, del pueblo santo, de nosotros, los santos de Dios. Y nos desafiaba a hacer esto. ¿Usted cree que nuestro país, nuestra ciudad puede ser transformada por nuestra oración? ¿Cuántos lo creen? Entonces es hora de que la iglesia se levante como tal.
La ciudad, el país va a cambiar, como decía nuestro pastor, no por un gobierno, va a ser transformada cuando nosotros como la iglesia, los santos de Dios, nos levantemos a clamar y a orar porque nuestro país sea transformado, nuestra ciudad sea transformada. Y la transformación vendrá cuando el pecador proceda al arrepentimiento. Es el único cambio. ¿Qué puede cambiar al hombre, hermanos? ¿Leyes cambiarán? No, está comprobado, la ley no cambia el corazón del hombre. Pero Jesucristo es capaz de transformar y volver al pecador, al que está en tinieblas, a la luz admirable. Y eso lo logramos por medio de la oración. Porque dice en su palabra que nuestra pelea no es contra sangre ni carne, no es contra el presidente, contra sus ministrados. Nuestra lucha es contra huestes de maldad, espíritus que se levantan contra las naciones para traer confusión, para que la maldad se multiplique. Y nosotros somos los llamados a hacer esa luz, hermanos, porque para eso nos llamó, para eso me llamó Dios a mí, no para que me quede en mi casa contenta con el Espíritu Santo y ya tengo mi pedacito de paz, mi pedacito de gozo. No, hermanos, el Señor nos llamó a proclamar la verdad, somos atalayas de Él. Dice su palabra, clama en el desierto, clamen, levanten sus voces, levanten sus oraciones y clamen por aquellos que aún no conocen el nombre de Jesús. Tú estás aquí por la oración de alguno. Alguno clamó por tu salvación, tus abuelos, tus padres, un hermano, un vecino, no lo sé, pero tú estás aquí por eso. Y tenemos que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Entonces el Señor nos manda a permanecer en la brecha, a trabajar en esas fisuras. Yo tengo una imagen ahí en la cual hay una pared algo agrietada, algo rota. Y estas grietas, hermanos, no podemos dejarlas desapercibidas. Estas grietas son áreas débiles de nuestras vidas, áreas que nos hacen vulnerables y a las cuales nosotros tenemos que estar sobrios, velando, viendo cuál es mi área más frágil, más débil. Tal vez sea tu carácter, tal vez sea ambición, codicia, tal vez sea amargura, resentimiento. Analiza, hermano, la vida cristiana es activa, es dinámica. Entonces tenemos nosotros que estar percibidos de dónde están mis áreas débiles para poder trabajar en ellas. No ignoremos lo que dijo nuestro Señor Jesús en el libro de Juan, nos dice capítulo 10, verso 10. El enemigo viene para destruir, viene para matar. Y el enemigo busca entrar por esas grietas, como nos enseñaba el pastor Samuel el domingo pasado. Busca esas fisuras, así como hace el ladrón. Busca las puertas, las ventanas más frágiles para poderse meter a la casa. Y él busca aquello. ¿Dónde están tus áreas débiles? Él va a comenzar a trabajar allá. Pero el Señor dijo, pero yo he venido para que tú tengas vida. Y no una poquita de vida, sino que tengan vida ¿en qué? En abundancia. No estaba hablando que va a multiplicar tus años de vida. Si Él quisiera, así que bien. Él te habla que la vida que tengas, sea 20 años, 30 años, 50 años, la que tengas aquí en la tierra, sea una vida llena de plenitud. Vida en abundancia, la que tenemos tú y yo en este momento. ¿Cuántos dicen amén? Dice también en 1 de Pedro 5:8, le dice Pedro a la iglesia, sean sobrios, esperen, velen, no sean tontos. Dice, no ignoren esto, que nuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando tus grietas para poder entrar por ellas, para devorarte, para hacerte caer. Entonces, hermanos, ¿cómo puedo evitar que esto ocurra? Pues trabajando en las grietas, pues trabajando en las partes débiles de nuestras vidas. Esas grietas que son áreas que sabemos que desagradan a Dios, que ofenden a Dios. Cuando nosotros comenzamos a trabajar en ellas, las detectamos y decimos, a ver, yo como que tengo un problema con mi carácter. De pronto tú identificas o los demás te hacen ver, tú te enojas por todo, tú eres amargado. Dices, ok, yo tengo que comenzar a trabajar en esto. Y comenzar por medio de la palabra a analizar, a pedirle a Dios discernimiento. ¿Por qué de mi palabra brotan palabras de amargura? ¿Por qué yo soy muy resentido? ¿Por qué me enojo con facilidad? ¿Por qué mi carácter es tan irascible? Y en ese discernimiento que Dios te da por su palabra, tú tienes que tomar correcciones y decir, yo voy a corregir esto. ¿Y sabes cómo lo va a corregir usted? Porque el Señor le va a dar situaciones, va a poner en su camino personas que van a ayudar a que usted supere esto. ¿Pero cómo? Pues por medio de situaciones que harán que de pronto tu carácter se quiera levantar en ira, pero que el Espíritu Santo, nuestro Paracletos, nuestro ayudador, nos dirá, recuerda, no puede salir palabra maldiciente de tu boca.
Pero intencional es esto, hermanos. Que tú digas, no voy a controlar mi carácter por medio del Espíritu Santo de Dios y a trabajar constantemente todos los días en esto. Hermanos, llegará un día que sin darte cuenta, tu carácter está siendo controlado por el Espíritu Santo. La mansedumbre vendrá a tu vida, pero porque intencionalmente tú buscaste ese cambio, pero por medio del Espíritu Santo de Dios. Hay que trabajar en nuestras fisuras, en nuestras partes débiles, para que el enemigo no tenga espacio en ninguna de ellas. Cuando comenzamos nosotros, hermanos, a trabajar en estas fisuras, es ahí donde nosotros estamos cumpliendo nuestro primer y principal llamado, cuando el Señor nos llama. Y el principal llamado que Dios nos ha dado, hermanos, es a ser santos. Diga, yo he sido llamado. Bueno, parece que no todos están de acuerdo, pero los que están de acuerdo, diga, yo he sido llamado a ser santo. Santos, hermanos, sí, usted y yo. Yo he sido llamada a ser santa, consagrada, separada para aquel que compró mi vida, no con oro ni con plata, sino con algo más valioso que el oro y la plata, que es la sangre del Cordero, del Santo, del Hijo de Dios. Tú fuiste comprado a precio de sangre y el Señor te compró, y si te compró, te quiere completo. ¿Quién de ustedes va y compra un artefacto, lo paga y deja el artefacto en el almacén? ¿Quién de ustedes lo deja en el almacén y no se lo lleva a su casa? ¿Quién de ustedes solo se lleva la carcasa y deja el motor de la lavadora en el almacén? ¿Quién de ustedes haría eso? Ninguno. El Señor nos quiere todos. El Señor nos ha llamado a ser santos. Tu primer llamado no es ser un líder de nexo. Tu primer llamado no es ser un ministro de alabanza. No es ser un pastor. No es ser un profeta. Tu primer llamado es ser santo. Como el que te llamó. Santo, hermanos. Consagrado para Él, separado. La Biblia nos habla muy claramente acerca de esto. En el libro de Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versos 3 y 7 y 8 nos dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es? Vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. Tal vez hoy tú estabas preguntándote cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Has estado orando, ayunando, preguntando al líder, preguntándole a muchos, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Aquí está tu respuesta, hermano. La voluntad de Dios para tu vida es que vivas en santificación. Ser santo, eso lo dice la Escritura. Y en el verso 7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino que nos ha llamado a santificación. Porque dice la Escritura que el Señor de las tinieblas me sacó ¿hacia dónde? A la luz admirable. Y si de las tinieblas me sacó a la luz, no puedo hacer las obras de las tinieblas, las obras que antes yo hacía, sino que ahora yo tengo que vivir bajo la luz de Cristo. Cristo es la luz. Y yo tengo que vivir diferente. Hermanos, tiene que haber una transformación en nuestras vidas si realmente hemos nacido de nuevo. No podemos seguir viviendo como antes lo hacíamos. No puedes seguir hablando como antes lo hacías. No puedes seguir pensando como antes tú pensabas. Aquellos que son nacidos del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, en las cosas que son agradables, santas y perfectas para Dios. Es el fruto de aquel que ha nacido de nuevo. Y a eso nos ha llamado Dios. Y dice en el verso 8, así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio de su Espíritu Santo. Entonces, nos saca el Señor de las tinieblas a la luz, pero no nos deja desprovistos. Nos viste de santidad y nos da de su Espíritu Santo de Dios. Por eso la palabra de Dios dice, ustedes son más que vencedores en Cristo Jesús. Soy vencedor, no por lo que yo pueda hacer, hermanos, porque nosotros solos no podemos, pero nos ha dado todo para ganar, nos ha dado todo para triunfar. Por eso nos dio del Espíritu Santo, el Paracletos, que en meses anteriores lo pudimos disfrutar en nuestras vidas y hasta ahora, porque el Espíritu Santo está en ti y por ti hasta que Cristo venga. ¿Cuántos se sienten bendecidos de eso? Vive en nosotros, habla en nuestras vidas. Pero partamos de lo siguiente, queridos hermanos,
¿Cómo es que usted visualiza la santidad? ¿Cuál es el criterio o la percepción que usted tiene de ser santo? Para muchos es un tema religioso, lleno de misticismo. Para muchos el ser santo es ser una persona de cara muy sobria, como que se ha chupado un limón completo, como que el estar muy serio. Alguien santo no puede disfrutar, no puede gozarse, no puede sonreír. Tal vez ese es el concepto que a usted le enseñaron, tal vez, en otra iglesia, que usted no puede disfrutar. Hermanos, para muchos el hablar de la santidad es imposible en los tiempos que vivimos. No, eso es del pasado, eso es del Antiguo Testamento. Pero en estos tiempos, ¿quién puede vivir en santidad? Para otros, hablar de santidad es un tema de acusación, es un tema religioso. Pero hermanos, la santidad es una condición liberadora. ¿Qué es la santidad? Una condición liberadora. Por aquel que viva y decide vivir santificándose, tendrá una vida plena y llena de paz. Una persona que vive en santidad está disfrutando del reino de los cielos. Y es lo que el Señor dijo, el reino de los cielos se ha acercado cuando hizo su primer mensaje. Ser santo. Hermanos, la santidad no tiene nada que ver con las cosas externas. La santidad no tiene que ver de cómo tú te vistas, de qué tan grande es la Biblia que tú tienes, de cuántos mensajes tú escuchas al día, de qué tan alto saltas cuando alabamos a Dios. La santidad no tiene que ver con lo externo. La santidad tiene que ver con la condición de mi corazón, con la condición de tu corazón. ¿En qué condición está tu corazón? Hermanos, porque podemos vestirnos piadosamente como usted cree que es ser piadoso. Usted puede tener y usar palabras adornadas, sazonadas, que parezcan que usted es un hombre o una mujer pura. Oh, wow, esa hermana, ese pastor. Pero hermano, el Señor no está mirando esas palabras. El Señor no mira tu fachada. El Señor mira la condición de tu corazón. De ahí nace la santidad. Y como resultado de cómo está mi corazón, yo me voy a vestir. Y con resultado de cómo está mi corazón, yo voy a hablar, yo voy a actuar. Por eso que el Señor trabaja de adentro hacia afuera, hermanos. Porque hay frutos de lo que hay en mi corazón. Entonces, esa es la santidad. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cuáles son las fisuras que tiene? Hoy el Señor nos va a hablar de esto por medio de su palabra. Vamos a utilizar mucho la palabra de Dios, que finalmente usted viene aquí a escuchar la palabra de Dios, no palabra de hombre, sino que lo que la Biblia dice. Y la Biblia se revela por sí sola, porque cuando tú la lees, el Espíritu Santo te traduce la palabra de Dios. ¿Cuántos experimentan esto? Antes no la entendías, pero cuando el Espíritu Santo viene a ti, te la traduce. ¿No ves que Él es el autor? ¿Quién escribió la Biblia? El Espíritu Santo de Dios. Y hoy su palabra nos va a hablar. Entonces, ser santo, mis queridos hermanos, es ser perfecto. Es libre de toda culpa. Diga esta palabra, libre de toda culpa. Eso es lo que Jesús hizo en la cruz. Te libró de toda culpa. Te libró de toda culpa. Es un inocente, un inmaculado. Y de pronto alguien puede decir aquí, pero espera un momento. Tal vez aquí hoy haya llegado una persona que ha matado, tal vez ha llegado un sicario, tal vez ha llegado una mujer que está siendo infiel a su esposo. Tal vez ha llegado una persona aquí por primera vez que se siente sucio, que se siente inmundo. Y tal vez pregunta, dime, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo puede ser que esta carga de culpa, lo manchado, lo indigno que yo soy, puede ser limpiado? Te digo, mi querido amigo, es posible. Cristo lo hace posible. Lo hizo conmigo, lo hizo con muchos de los que están aquí y hoy lo quiere hacer contigo. Si hoy tú estás aquí por primera vez, el Señor es capaz de hacerlo. Su sangre derramada en la cruz es más que suficiente para que eso pase. ¿Cuántos lo han experimentado? Él lo hizo con cada uno de nosotros. Y mira lo que dice la Escritura en el libro de Efesios, capítulo 1, verso 4 al 5. En amor, habiéndonos predestinado, verso 4, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea, usted ya estaba en los planes del Padre antes que formara el cielo y la tierra. Usted ya estaba en su corazón. Usted ya era un escogido, usted ya era un elegido. No, usted no es casualidad, hermanos. Usted no está aquí porque, a su mamá se le olvidó tomar la pastilla anticonceptiva. No, usted ya estaba en los planes de Dios antes de que creara el cielo y la tierra. ¿Se da cuenta lo importante
que somos usted y yo para el Señor. Ya usted estaba elegido. ¿Pero para qué me eligió? Dice, para ser adoptados hijos suyos, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Te escogió para eso. Ese es tu llamado. Para que tú seas santo y sin mancha delante de Él. Y dice en el 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, ¿por medio de quién, hermanos? Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es amor, es gracia, lo que hace que tú y yo podamos ser santos. En el libro de Colosenses, capítulo 1, verso 21 al 22, nos dice la Escritura: y a vosotros también, que antes eran extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os los ha reconciliado. ¿Qué ha hecho? Nos ha reconciliado. Dice, pero ustedes eran extraños antes. Yo era una extraña para el Padre. Yo estaba enemistada con mi Padre. No había una relación. Pero por medio de Jesucristo, Él llega y me reconcilia con el Padre. Porque yo no podía llegar al santo, a Dios santo, puro. No podía acercarme porque mi maldad no me permitía. Pero por eso Jesucristo viene voluntariamente, se despojó de lo que Él era y vino para ser santo y entregarse como ofrenda para pagar tus pecados. Muere en la cruz, derrama su sangre y me reconcilia con el Padre. Tú y yo somos unos reconciliados. Amén. Por eso la Biblia también dice, ustedes son reconciliadores, porque me llamó a mí y a ti para que tú reconcilies al pecador con Dios. El ministerio de Juan el Bautista. Anunciar las buenas nuevas de salvación, aclamar en el desierto, a dar de gracia lo que yo recibí, a ser reconciliadores. Entonces, a eso nos llamó Dios. Dice en el verso 22 de Colosenses 1, dice, nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Aleluya, gloria a Dios. Dice en la palabra de Dios que el acusador tenía una lista inmensa. Yo creo que la mía era más grande que cualquiera de los que están aquí, hermanos, de los pecados cometidos. Pero en la cruz dice que el acta de los decretos que te era contraria fue clavada en la cruz. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde? Y fueron avergonzados los espíritus inmundos. Y cuando Él quiere venir a acusarte, dice el Padre, no veo, ¿de qué me estás hablando? Pero es que ella era una mentirosa, no veo. Pero es que ella era una fornicaria, no lo veo, no sé de qué me estás hablando. Yo solo puedo ver y oler la sangre de mi hijo que fue derramada por esta mujer. Yo solo puedo ver la sangre de mi hijo que fue derramada por este hombre. Él nos hizo santos, hermanos. Pero con esa misma euforia y alegría y pasión que nos da, es la que debemos mantener para vivir como es digno del santo. Para que la muerte de Jesucristo, su digna muerte, en mi vida refleje la santidad, hermanos. Somos santos no por obras, hermanos. No hay nada que tú puedas hacer. Él ya nos hizo santos. Dile que está a tu lado, tú ya eres santo. Si has nacido de nuevo, si tú te has arrepentido de tus pecados y has reconocido a Cristo como tu Salvador, y crees en la muerte de Cristo en la cruz y que su sangre fue suficiente para limpiarte, tú eres un santo. El enemigo no te puede engañar. Tú tienes que decirle, yo soy santo porque Cristo murió en la cruz por mi vida. Esa es tu condición, porque para eso Dios te llamó. Ser santos. Y esto se llama gracia. Gracia de Dios. Pero, hermanos, Él nos hizo ya santos. Nos puso vestiduras nuevas. Pero viene el siguiente paso. Tu decisión, mi responsabilidad de entrar al proceso de la santificación. Porque nos dejó Cristo huellas en las cuales tú y yo tenemos que caminar. Ahora yo decido mantener, es una decisión de vivir el proceso de la santificación. Santificación es consagración. Consagración es darme por completo. El Señor me separó para Él
y Él me anhela celosamente. Y me encanta cuando percibo que el Señor me dice, tú eres mía. Me encanta. Tú eres mía. Tú me perteneces. Sí, le digo, Señor, yo soy tu esclava porque tú me compraste. Porque eres esclava antes del pecado. Pero tú viniste y pagaste un alto precio por mí. Tú dijiste, ¿cuánto tengo que pagar por Celeste? Te dijeron, derrama toda tu sangre. Y tú no pestañaste ni un segundo y dijiste, yo muero por Celeste y pago el precio. Entonces mi Padre es digno de que yo me entregue por completo a Él. No entrar en adulterio, hermanos, porque esto es como un matrimonio. No adulteremos con Satanás, con el pecado. Si le somos fieles a nuestros esposos, a nuestras esposas, seres humanos imperfectos como nosotros, ¿cómo yo puedo serle infiel a aquel que me compró a precio de sangre? Eso es santidad, hermanos. Consagración. Yo me debo a mi Señor y no vacilaré más con el pecado, porque el enemigo, Satanás, no tiene arte y parte conmigo. Antes, sí, pero ahora no, porque fui comprada. Le pertenezco a Él. ¿Cuántos dicen amén? Tú le perteneces a Él. Pero esta es una decisión diaria, hermanos. Diaria y constante. Ya soy santa. Ahora sí, a caminar con el Espíritu Santo para que nosotros vayamos de nivel en nivel santificándonos, pareciéndonos ¿a quién? A Cristo. Ser santos es ser como Cristo. Jesús dijo, sean santos porque yo soy santo. ¿Y sabes por qué y cómo lo dice Él? Es motivándonos, animándonos. Es diciendo, si yo sin dejar de ser Dios, siendo hombre, pude hacerlo, tú también puedes hacerlo. Sean santos. ¿Por qué Jesús se mantuvo santo? Porque, hermanos, la santidad se resume en esta palabra, amor. Diga, amor. Jesús amaba al Padre. Si tú amas a aquel que dio tu vida por ti, tú le vas a ser fiel. Eso es santidad. Eso es santidad, hermanos. Se resume en eso. Santidad es consagración. Dios nos separó para Él y solo para Él. Ser santo es ser como Cristo. En 1 de Pedro 2:21, la Escritura nos dice. Esa no la tengo ahí, creo yo. No, esa me la dio después. 1 de Pedro 2:21 dice, escuchen, hermanos, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Para que sigáis sus pisadas. Dios, hermanos, nos ve santos porque ve a Cristo en mí. Dios te ve santo porque ve a Cristo en ti. Ve la sangre de su Hijo en ti. Y entonces Jesús nos da ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y entonces es ahí donde nosotros debemos profundizarnos en la palabra y estudiar la vida de Jesús, sus evangelios. ¿Cómo era Jesús? Jesús respondía cuando era ofendido. Dice que fue a la cruz sin decir una palabra. Jesús reclamó derechos. Jesús reclamó derechos. Debemos ser igual. Jesús vino a servir o a ser servido. Jesús vino a servir. Entonces no nos quejemos cuando tenemos que servirle la comida al esposo. No nos quejemos cuando tenemos que plancharle la camisa al esposo. Porque yo estoy para servir. Yo estoy para servir. No nos quejemos cuando la esposa nos pide un tecito, por favor, que me duele la cabeza. No, usted está para servir. ¿Para qué estamos? Para servir. Hay en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, dice la palabra. Entonces, ser como Cristo es seguir las pisadas de Jesús, es caminar en el proceso de santificación. Ser como Cristo, hermanos. Amén, hermanos. Ahora, por nosotros mismos no tenemos la capacidad ni la fuerza para ser santos, hermanos. No, no podemos. Porque dice en la palabra que dentro de nosotros hay una pugna. Porque el bien que quiero hacer no hago, sino el mal que no quiero. Y entonces estamos en este cuerpo que aún mortal, que aún anhela esa lucha de hacer el mal. Pero para eso está el Espíritu Santo de Dios, hermanos. Y dice en su palabra, no satisfagan los deseos de la carne. No los satisfagan, no den de comer a la carne. Debilítenla, no le den de comer. Tiene que estar raquítica, tiene que estar anoréxica, tiene que estar terminada. Más bien denle de comer a su espíritu y le doy de comer de la palabra de Dios. Porque la única que va a renovar tu mente y tu corazón es la palabra de Dios. Es la única, hermanos. No busques otra fórmula.
sino la que dice en su palabra, la que nos da y nos hace vencedores. Entonces, ahora nosotros no podemos, sí, pero está el Espíritu Santo de Dios, que me ayuda, no que toma las decisiones por mí. Él me ayuda, Él me guía a toda la verdad. Él me hace notar cuando yo estoy mal. Él me lo dice, hermanos. Y escuchemos su voz cuando Él habla. Dice en su palabra, no apaguen al Espíritu Santo de Dios, sino que obedezcan inmediatamente cuando Él está hablando. Entonces, tengo todo para ganar. Y la palabra de Dios y el apóstol Pedro nos habla de herramientas que Dios nos ha dado para vivir en santidad. Veamos, por favor, Primera de Pedro, capítulo 1. Si tienen sus Biblias, por favor, ábranlas. Primera de Pedro, capítulo 1, 13 al 19. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 13 al 19. Y dice la Escritura. Veamos estos puntos importantísimos, hermanos, que son prácticos para nuestra vida. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sean sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Si vemos y estudiamos cada verso, hermanos, lo primero que el apóstol Pedro nos llama, en el verso 13 dice, por tanto, ciñan el lomo de vuestro entendimiento. Ceñir es ajustar, es controlar, es apretar. Ciñan, ajustenlo, sus pensamientos a lo que la palabra de Dios guía, no como antes pensaban. Ciñan, esto demanda o denota decisión, hermanos. No le deje todo al Espíritu Santo. Él está para ayudar, no para decidir. Él no manipula a nadie, hermanos. Él guía, dice la palabra. Él es nuestra guía. Pero ¿quién decide, hermano? Diga, tú decides. Tú tomas la decisión. Él habla, él redarguye, él te dice no. Pero finalmente tú decides no pecar. Pero él guía. Pero hay cristianos que todo le dejan. Si Dios quiere, si Dios permite. No, hermanos, tú tienes que decidir. Dios te dice con intelecto. Por eso la palabra de Dios dice, amen a Dios con toda su mente. Él nos ha hecho y nos ha dado libertad para decir. Nos ha dado sabiduría. Por eso está la palabra de Dios. Entonces, ciñan. Y llama mi atención, hermanos, que lo primero que Pedro aconseja es, ciñan su mente. Porque aquí lo que tú piensas es lo que hay ¿dónde? En tu corazón. Es lo primero que te dice. Hey, controlen lo que ustedes están pensando. Cuidado. Ciñan el lomo de vuestro entendimiento. Hermano, la santidad empieza en el corazón y en la mente. Porque tú obras como piensas. Porque tú hablas de la abundancia del corazón, dice la palabra, habla la boca. Y de conforme a lo que hay en tu corazón son tus pensamientos. Entonces, tomamos medidas. ¿En qué inviertes la mayor parte del tiempo en pensar? ¿Qué ronda por tu mente, por tu cabeza? Cuando te levantas, ¿qué es lo primero que piensas? Cuando te vas a acostar, cuando vas manejando, conduciéndote a tu trabajo, o cuando estás en la universidad, cuando vas en el bus, ¿qué ronda por tu mente? Tenemos que tomar control sobre eso, hermanos. Intencionales, no dejar que ahí los pensamientos estén rondando y nos debiliten, sino, ¿qué está pasando? Y ponte a controlar lo que piensas. Y ponte, ¿sabes qué? Analizar un texto bíblico. Levántate en la mañana y enfócate en un texto bíblico que leas en la Biblia. Puedes leer un capítulo, pero enfócate en uno. Y en ese uno piensa todo el día. Y en ese uno, en ese versículo, vívelo todo el día. Eso es ejecutar en la práctica, hermano. Porque a veces somos muy religiosos. No sabemos la Biblia de Génesis y Apocalipsis, pero no sabemos cómo aplicarla. Y esfuérzate por vivirla. Si el Señor te dice en su palabra de que tú tienes que dar la otra mejilla, dile, Señor, enséñame a vivir este día, este texto, lo que tú me recomiendas. Te aseguro que en el trabajo donde vaya va a haber personas que de verdad tal vez te van a ofender,
pero tú es parte del proceso de santificación. Y ese día te va a tocar dar la otra mejilla. Ay, pero qué duro ha sido eso. Pero el Espíritu Santo te dice, yo estoy contigo. No, no es por ti, no te están vituperando a mí, sino a mi nombre, y etcétera. Pero bueno, enfócate en un texto bíblico y vas en el bus y lo vas memorizando. Pero lo vas masticando, lo vas discerniendo. Y el Espíritu Santo va conversando contigo. No converses con el diablo, tú tienes que conversar con el Espíritu Santo de Dios, hermano. De pronto tu mente está fraguando pecado, venganza, y va en el bus y ya va a ver, me dijo esto, pero ahora que yo vaya, no. Usted tiene que conversar con el Espíritu Santo. ¿Y qué puedo hacer en este caso? Mi jefe es cosa seria, Espíritu Santo. Y te va a decir, dile esto y lo otro. Y tú dile, Espíritu Santo, cálmalo, contrólalo. Pero eso no quiere decir que va a llegar tarde, hermano, y le va a decir, contrólalo, que no me rete. No, pues hermano, tenemos que vivir como es digno de un cristiano. Pero vas en el bus y vas conversando con él y vas ejecutando la palabra de Dios. Eso es práctico. Hay que hacerlo, hermanos. Y vas a ver cómo tu mente, tú le enseñas a la mente. Por eso dice, ciñan los lomos. Yo no hago lo que mi mente dice. No, mi mente tiene que obedecer al Espíritu Santo de Dios. Amén. Y vas a ver cómo tu mente se va transformando. Cómo se va renovando. Eso nos dice también el apóstol Pablo en Romanos 12:2. Eso no está tampoco a mí. Romanos 12:2 dice, escucha, y no se adapten a este mundo. Escucha, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces no se adapten a lo que el mundo está pensando, a las nuevas corrientes, a que tenemos que aceptar a aquellos que no se creen humanos, sino árboles, que se creen perros. Bueno, hay que ser tolerantes, vamos a aceptar aquello. No nos vamos a adaptar a eso. Nosotros nos adaptamos a lo que la Biblia dice. Y si le dice que es pecado, es pecado. No, que no me van a aceptar en la sociedad. ¿Y quién te ha dicho que te van a aceptar si la palabra de Dios dice que más bien no nos van a aceptar? Porque somos luz. Gózate cuando no te acepten. Gózate cuando te miren mal, porque tú predicas la verdad. Porque ahí el Señor no se avergonzará de ti, sino que delante del Padre dice, esta es mi hija, este es mi hijo, que defiende la verdad. A eso hemos sido llamados, hermanos queridos. No a caerle bien a la gente. No me interesa si le caigo bien a la gente. A mí me interesa es que el Señor se sienta orgulloso de mí. A mí me interesa lo que Dios piense de mí, no lo que la gente piense de mí, hermanos. Porque finalmente, ¿quién me dio la salvación? Es mi Padre. Finalmente, ¿a dónde voy yo? ¿A dónde vas tú? A encontrarte con el Padre. Entonces, hagamos obras dignas de arrepentimiento. Dice la palabra de Dios en Efesios 4, 22 al 24, y esto es clave, hermano. Mira lo que dice. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿cuántos tenían una vida terrible anteriormente, hermanos? Horrible. Solo de pensar a mí me da náusea, cómo yo vivía sin Cristo. Pero dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre. Despojarse demanda violencia, hermano. Despojarse, arránquense. Esa vieja mujer, arránquense. Ese viejo hombre que antes ustedes eran. Y dice más adelante, ese hombre ya está viciado, conforme a los deseos engañosos. Y dice, y renovaos, dice nuevamente, en el espíritu de vuestra mente. La mente es clave, los pensamientos, para mantener una vida de santidad. Y dice, y vestíos del nuevo hombre que es creado según Dios en justicia, en santidad y en verdad. Pero dice, vestíos. Ya el Señor me hizo santo, pero ahora ¿quién se viste? ¿Quién? ¿Quién se viste, hermano? Usted. Vístase de verdad, vístase de la palabra, viva la palabra. No se la aprenda de memoria, que es inútil. Digo, sin vivirla. Yo la voy a memorizar, hermano, porque la voy a vivir. Mucho temor me conozco toda la Biblia. Ay, qué miedo, pero no la vives. Mejor hubiera sido que no lo hubieras conocido, dice la palabra de Dios. Pero ahora que la conoces, no serás tomado por ignorante. Entonces, cuando tú leas la palabra, hazla con responsabilidad. La voy a leer no por ritual, la voy a leer porque he decidido vivir la palabra de Dios. Con responsabilidad se lee la palabra de Dios, hermanos. ¿Y que es imposible? No es imposible, porque para el que cree todo es posible. Yo creo que la voy a vivir, no por mi fuerza, sino que el Espíritu Santo vive en mí, el Espíritu de Dios vive en mí. Entonces, hermano, esto demanda una acción. Vivir una vida de santidad es una decisión. Dice también en el verso 13, dice, sean sobrios, moderados, cuiden lo que se les ha dado. ¿Cómo no vamos a cuidar una salvación tan grande, hermanos?
¿Cómo no vamos a cuidar lo que el Padre nos ha dado, hermanos? Y dice, deben abstenerse. Hermano, negarse es importante. Tienes que aprender a decirle no al pecado. Tienes que aprender a decirle no a la pornografía, hermano. Tiene que usted que decirle no a pensamientos inmundos, al coqueteo con mujeres, siendo usted un hombre casado. Y chicas solteras, el coqueteo con hombres casados que tal vez te estén ofreciendo bienes materiales. Tú tienes que decirle no radicalmente. Abstenerse es santificación. Me abstengo por agradar a aquel que me compró, porque lo amo. Dice en el verso 14, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en vuestra ignorancia. Veamos esto. No sean ignorantes, nos dice la palabra de Dios. Bien bonito, camufladito, pero es lo que nos está diciendo. Oigan, no sean ignorantes. No vivan en la ignorancia. Vivan conforme a la palabra de Dios. Antes éramos ignorantes, ignorábamos la verdad de Cristo, pero ahora ya no ignoramos, ahora conocemos. Ahora la sabiduría está en nosotros, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Pero también dice, así como hijos obedientes. Hermano, si tú has nacido de nuevo, tú ya tienes el ADN del Padre. El ADN, los genes del Padre están en ti. Y por ende, ese ADN hará que tú lo busques a Él, que tú te inclines a agradarlo a Él, al Espíritu Santo que está en nosotros. Aquellos que no han nacido de nuevo, hermanos, acuden a la santidad religiosa por acciones, religiosamente. Son aquellos que se ponen a evaluar la palabra, al predicador, oye, pero esto aquí, pero esto allá, a buscarle la quinta pata al gato, pero eso no dice. Aquellos que dicen vivir una vida piadosa, pero su corazón está más sucio. Aquellos que dicen amar a Dios, pero maltratan a sus esposas con sus palabras. Aquellas que dicen amar a Dios, pero no respetan a sus maridos. Hermanos, no seamos ignorantes, vivamos conforme a la palabra de Dios. Y si eres hijo, vive como es digno de ser un hijo de Dios. No seas un religioso, un santo religioso, sino que sea un santo redimido viviendo como Cristo. Y esto tú lo decides. No nos amoldemos a los deseos que antes yo tenía. Debemos tener dominio propio, dominar mis deseos. Y la palabra de Dios nos habla que el Espíritu Santo, uno de los frutos del Espíritu Santo es el dominio propio. Si el Espíritu Santo vive en usted, hermano, usted tiene dominio propio. Le ha sido entregado. En el verso 15 nos dice, no vivamos como ignorantes, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sean ustedes también santos en toda vuestra manera de ¿qué? De vivir. No solo cuando vas al nexo, bien bonito, se ve el chiquito, bien peinadito, habla bonito, danza, ora, levanta las manos. Pero cuando está en su casa no quiere sacar ni la basura cuando la mamá le dice que saque la basura. Dice en toda, no solo cuando estamos en iglesia, no solo cuando compartes una palabra, los pastores, no solo cuando predicamos, sino cuando nuestros hijos nos ven, cuando nuestros compañeros de trabajo nos ven, en toda vuestra manera de vivir. Si no seríamos hipócritas, hermanos, y no somos nosotros de esa naturaleza, sino que el Señor nos ha redimido para ser santos como Él. Debemos ser santos porque le servimos a un Dios santo, pues hermano. Si no, toda obra que usted haga, hermano, no será tomada en cuenta, porque su vida no está en santidad. Ahora, en santidad quiere decir, yo me separo para Él. Escuche, somos imperfectos, hermanos. Esto no quiere decir que usted un día no pueda cometer un error y ya, oh no, ya perdí la santidad. No, no, usted ya es santo. Pero dice por eso en la palabra de Dios que no tenemos un sumo sacerdote que no nos entienda, dice la palabra. Porque Él también pasó todas nuestras tentaciones, pero no pecó. Pero dice, pero por eso acérquense confiadamente a aquel que sabe lo que tú estás padeciendo, pero para que encuentren el oportuno socorro. No cuando ya estás embarazada, no cuando ya estás en adulterio. Dice, acérquense confiadamente a tiempo para que encuentren el oportuno socorro, para que el Espíritu de Dios te ayude en el momento oportuno. Hermano, la santidad es un proceso. El vivir en santidad es un proceso. En el verso 17 dice, si invocáis por Padre, escucha lo que dice, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Hermano, que no se te olvide que tú eres peregrino en esta tierra. Que no se te olvide que podrás tener 10 casas, 10 carros, pero nada de eso se va a ir contigo. Eres un peregrino, estamos de paso.
Pero nuestro peregrinaje tiene que marcar a mi nación. Nuestro peregrinaje tiene que marcar a nuestros hijos, a nuestros vecinos. Tu vida tiene que marcar, impactar a los que están a tu alrededor. Para eso tú has sido llamado. Peregrinaje. Pero dice, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas, Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene favoritos, hermanos. Si tiene amigos, que es diferente a aquellos que lo buscan en intimidad. Pero él no va a venir a juzgar a los pastores por un lado, que a ustedes los voy a juzgar diferente. A los ujieres por otro lado, que a ustedes los voy a juzgar diferente. Acá sí les voy a dar machete, a los pastores no. No, hermanos, todos vamos a ser juzgados por nuestras obras, dice la palabra de Dios. Él es Padre, pero no significa que deja de ser juez. Él es amor, pero también es fuego consumidor, hermanos. Tú no puedes llevar una vida doble. Tú no puedes decir, Dios me entiende, mis debilidades. Él sabe que el espíritu está dispuesto, pero que la carne es débil. Y hoy pecas, y de noche le pides perdón y mañana ya crees que no ha pasado nada. No, hermano, dice, ciertamente lo que el hombre sembrare, eso también segará. No seamos ignorantes. O sea, Dios, nuestro Padre, nos ama, pero no deja de ser juez. ¿Quién aquí que se crea ser un buen padre no castiga a aquel hijo que cometió un error? ¿Quién de ustedes pasa por alto una desobediencia de sus hijos? Si me dicen yo, hermano, tiene que analizar su rol de padre. Entonces, ¿cuánto más Dios, hermanos? Dice que Dios a los que ama disciplina como buen padre. Entonces, no olvidemos eso. No te engañes pensando de que el flaco sabe que yo no. No, hermanos. Él va a pedir cuentas. En el verso 18 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles. Como decía antes, hemos sido comprados a precio de sangre. Yo no me pertenezco. Tú no te perteneces. Tú le perteneces a aquel que te compró a un precio alto. Diga, yo no me pertenezco. Yo le pertenezco a Cristo. En conclusión, hermanos, la santidad se trata de no vivir para mí, sino vivir para quien me compró. Estoy consagrada, estoy separada y yo vivo para Él. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Yo estoy crucificado, dice la palabra. Crucificar quiere decir yo me niego a lo que quiero, porque sé que no agrada a mi Padre. Y eso es un ejercicio de todos los días. El Espíritu Santo, le recuerdo, le ayuda en esto, está con usted. Dice que en la palabra de Dios que el Señor Jesús fue puesto en un alto lugar, pero Él padeció por la obediencia. Por eso fue puesto en un alto lugar, hermanos. Él obedeció hasta el final, por amor a ti, por amor a mí. Hermanos, es difícil, no es fácil caer y dejarse, hermanos, en estos tiempos arrastrar por los placeres del mundo. ¿A cuántos de ustedes les pasa eso en este tiempo? Para los jóvenes es fácil ser arrastrado por los placeres del mundo, por los afanes, que hay que trabajar, que hay que llevar a los chicos al colegio y que ahora el chico está en un curso y hay que llevarlo. Ay, y el afán, la ansiedad, el estrés, no hay tiempo para orar, no hay tiempo para leer la Biblia, te olvidas de lo más importante, hermanos. Es fácil dejarse arrastrar, no te das cuenta de esto, pero sin darte cuenta estás lleno en muchas actividades, hay afanes económicos tal vez y te olvidas del Dios que te provee y comienzas a enfocarte en el problema. Te comienzas a enfocar en que tu esposo te está haciendo infiel, en que tu esposo no quiere conocer de Dios y te olvidas del Dios grande que tú tienes, que es capaz de solucionar cualquier problema porque para Él no hay nada imposible. Y eso es lo que el enemigo quiere, esa es tu fisura, tu vulnerabilidad. Eres frágil, eres débil, te falta fe, ponte a trabajar en aquello. Pero, hermanos, ¿por qué muchas veces caemos en este error? Porque estos afanes nos roban el tiempo de nuestra comunión con Dios. Y entonces vas a leer la Biblia, pero están los problemas aquí en tu mente. Y no puedes concentrarte en la palabra, porque hay afán, hay preocupación. No puedes alabar a Dios, porque hay afán, hay preocupación. Y hermano, no puedes dejarte engañar por esto. No dejes que ninguna circunstancia te robe tu comunión con Dios. No hay cristiano que subsista o que madure en el proceso de la santificación sin la oración y sin vivir la palabra de Dios. No hay otra fórmula. Oración y leer la palabra intencionalmente para vivirla. Es imposible, hermano. No se engañe. No importa las veces que usted venga a la iglesia
O el número de predicaciones que usted escucha por YouTube. No importa, hermano, usted puede escuchar todo el día. Eso no va a transformar tu vida. ¿Sabes qué va a transformar tu vida? Es que tú abras la palabra de Dios. Tú no cambias por la predicación que estás escuchando ahorita. No. Tú vas a cambiar cuando la palabra de Dios se te revele. Porque la palabra de Dios es como espada de doble filo que penetra lo más profundo del corazón del hombre hasta los tuétanos. Es la palabra la que va a transformarte, hermano. No las predicaciones de los pastores. Es la palabra. Y tal vez tú digas, tengo años en la iglesia, yo no he sido cambiada, yo sigo siendo igual. Te está faltando que la palabra se revele. Porque cuando hablas la palabra, un velo se corre y tu corazón puede ser transformado. Amén, hermanos. No quiten ese manjar, no se pierdan de ese manjar, hermanos. No venga solo aquí, escuche, con eso ya se conforma. La palabra de Dios, tú te conformas con la palabra de Dios, porque ahí está la verdad. Es solo por el medio de su palabra, hermano. Tiene que haber determinación. Usted tiene que decir, hoy yo me consagro. Ya sabes que tú eres santo, pero ¿cómo vas a caminar tu vida de ahora en adelante? Tiene que ser intencional. Tú tienes que decidir, yo me consagro para aquel que me compró a precio de sangre. Hermanos, si ustedes hoy día le dieran una licencia y les dirían a ustedes, el mismo Dios le diría a ustedes, te diría, mira, hoy tienes la oportunidad de hacer lo que quieras. Si quieres pecar, peca. Mira, no te voy a tomar en cuenta eso. No va a quedar escrito. Yo te lo voy a dejar pasar. Solo este día te doy. Yo te pregunto, ¿cuál sería el primer pecado que tú correrías a hacer? ¿Qué es lo primero que irías a hacer? Si pasó uno por tu mente, hermano, le falta consagración. Pero si usted dijo, ¿pero qué haría si nada me llenaría ya más? Tú estás en el camino de la santificación. Pero si pasó por su mente un pecadillo por ahí, hermano, vamos, hoy es el día de que comience tu verdadera consagración. Santidad es sinónimo de fidelidad y de amor, hermanos. Decidimos amar al Padre. No haré nada que ofenda a aquel que me amó. No voy a hacer nada que ofenda. Es como un matrimonio, como les decía, hermanos. Imagínense, mi hermano ahorita está, mi esposo, perdón, está ahorita en un retiro. Se fue el viernes, imagínense a mí, se fue. El viernes en la noche, pachanga. Llamo a mis amigas, le digo, chicas, estoy soltera ahorita, mira, el fin de semana, vámonos de fiesta. Y ahí en la fiesta estaba el hombre que, guapo. Ahora sí. ¿Qué sería eso, hermano? No, escuche, le soy fiel a mi esposo porque lo amo. La medida de tu amor denota tu nivel de santificación, la medida de tu amor a Dios. Aquellos que aman a Dios con todo su corazón, le son fieles a Dios. No les mueve el piso el diablo, no les mueve el piso lo que antes tú hacías, no, porque estás cautivada con tu Padre, lo amas. Aquí todas las mujeres aquí casadas, no osarían hacerle infiel a sus esposos. ¿Por qué? Porque lo aman. Sí, feo como es, pero lo amas. Testarudo como es, pero lo amas. Me debo a él. Hice un pacto con ese hombre. Tú hiciste un pacto con esa mujer. Y le seré fiel. No importa si está o no está. Hasta de pensamientos le soy fiel. Así tiene que ser con él. En eso se resume la santidad, hermano. Soy santa con mi Padre. No porque qué miedo que el juicio me viene. No. Si él me diera esa oportunidad, hermano, yo le soy fiel porque lo amo. ¿Cómo me iría? ¿A dónde iría yo? ¿Dónde iría? Dice David. Si estás tú, si eres tú todo para nosotros. Santidad. Hermano, ¿cuál es tu medida de amor para el Padre? Eso denota tu santidad. Hoy determínese, hermano. Hoy yo voy a vivir intencionalmente santificándome para mi Señor. No es que por eso. Escucha, la salvación es un regalo, es un don. No es por obras que tú eres santo. Ya entendimos eso, hermanos. Pero luego viene mi responsabilidad. Lo amo y le voy a ser fiel. Me voy a consagrar para Él y viviré para Él, no para mis deseos. Pónganse en pie en esta mañana, hermano. Chinita, pónganse en pie. Hermanos, y tal vez para algunos de ustedes ha sido le cuesta mucho vivir
vivir consagrado, vivir separado. Tal vez usted me puede decir, hermano, usted no sabe el ambiente en el que yo estoy. Tal vez usted diga, yo soy el único hombre en esa oficina. Y usted no se imagina, hermano, el tipo de mujeres que hay ahí, las tentaciones que hay ahí. Esas mujeres se me insinúan, hermano. Tal vez usted me diga. Pero yo le voy a decir a usted, usted no se imagina el poder que está en usted, porque el Espíritu Santo de Dios lo librará de todo aquello. Usted es un más que vencedor. Hermanos, determinación a ser santos para el Padre. Y si hoy tú estás peleando con eso, hoy es el día que tú decides, hoy yo me levanto a ser como Cristo, porque tengo las pisadas que tú me dejaste. Hoy el Espíritu Santo de Dios está para defenderte. Pero si no hay decisión intencional en tu corazón, el Espíritu Santo conoce, tú no puedes engañar a Dios, tú no puedes engañar al Espíritu Santo de Dios. Hoy que tu carne muera, hoy que tú determines, no satisfago más los deseos de la carne, sino que satisfago a mi Señor, aquel que me compró. Cierren sus ojos, hermanos, cierren sus ojos, y mientras adoramos al Padre, deja que sea el Espíritu Santo redarguyéndote, guiándote a toda la verdad. Tal vez hay alguno aquí que dice, yo estoy bien en ese proceso, pero escucha la voz del Espíritu Santo. Y mira ahí al Santo de Dios, está en el trono. Oh,